Bueno, vamos a comenzar, profe. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a realizar una entrevista sobre su proceso de diseño, sus comienzos en la arquitectura y ver los retos a los que se encuentra usted al momento de diseñar y con qué métodos lo realiza. Mi primera pregunta hacia usted sería, ¿en dónde estudió usted su carrera? Bueno, yo la licenciatura la estudié aquí en la Facultad del Hábitat, la maestría en Política Pública en el Colegio de San Luis y el doctorado en Ciencias del Hábitat en la Universidad Autónoma de Yucatán. Perfecto. Y a todo esto, ¿qué impulsó su deseo de estudiar arquitectura? ¿De dónde nació esas ganas de dedicarse a esto? Bueno, yo siempre tuve esa inclinación hacia las artes, hacia el dibujo, hacia la pintura. Yo incluso antes de estudiar arquitectura yo quería estudiar pintura. Ya. Sí. Yo siempre les he platicado que llegué a la Facultad de Arquitectura un poco de rebote, ¿no? Yo originalmente quería estudiar pintura y pues bueno, fue al estar haciendo los trámites para la universidad que pues orienté esa vocación, digamos, artística hacia la arquitectura, ¿verdad? Fue una especie de negociación con mi papá. Él me decía, no hombre, pues de pintor te vas a morir de hambre, man. ¿Por qué no estudias arquitectura? Dice, es arte y es negocio, ¿no? Él viéndolo sí. desde su perspectiva de un señor de negocios. Dice, pues es arte y es negocio. Dije, órale, va. Y muy bien, fíjate que el año previo a entrar yo a la Facultad del Hábitat, estaba en el taller de pintores de Río Verde. Yo soy de Río Verde y bueno, todas las tardes nos juntábamos a pintar ahí, y bueno, cuando entro a la facultad me da mucho gusto ver que muchos de mis maestros eran pintores y eran artistas, ¿sí? Entonces a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, llevar clases con Tere Palau, con Carlos Rosillo, ¿sí? Y vi que en realidad no tenía que renunciar a mi vocación artística para ser arquitecto, ¿verdad? Y aparte pues le empecé a agarrar bastante el gusto a esto y me empezó a ir bien, empecé a ir a concursos, a viajes de estudio, etcétera, y dije, no, pues esto es, ¿no? Definitivamente. Pero sí fue un poco eso, ¿no? Como ese encuentro entre esa vocación artística que yo traía, ¿no? Yo siempre he dibujado y pintado desde niño y a la fecha, ¿verdad? Después ya cuando el despacho tiene ya estabilidad, tiene cierta ya pues trayectoria, me queda más tiempo para pintar, para dibujar. Todos los días dibujo, siempre traigo una libreta conmigo, ¿sí? Entonces siempre estoy dibujando, ¿verdad? Donde quiera que voy, ¿no? Súper bien. Los proyectos, lo que veo, ¿verdad? Entonces siempre traigo una libreta de dibujo conmigo. Muy bien. Pues bueno, ¿qué dificultades le representó estudiar arquitectura? O sea, realmente, ahorita que nos comenta, una gran motivación fueron los profes que encontró, Sí. que los veía como ejemplo, que ellos eran pintores y podían estar haciendo arquitectura. Sí. Pero, ¿qué problemas fue para usted estudiar esta carrera? ¿Qué problemas tuvo durante la carrera? Bueno, pues yo creo que lo normal es de cualquier estudiante foráneo que llega a San Luis y pues de pronto tienes que vivir solo, atenderte tú solo, hacerte de comer, todo eso, ¿no? Que es una experiencia también muy, muy padre, ¿no? O sea, realmente te forma como independiente, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pero yo nunca lo vi eso como una dificultad, al contrario, lo disfruté mucho. Un reto, una motivación. Sí. Yo primero viví acá por el seguro acá por Cuauhtémoc, y después viví acá por Avenida de los Artistas, aquí enfrente de Morales, sí, aquí atrás. Caminando en la facultad, y después viví acá en Virreyes, ahí por el Salesiano, también caminando. Todo muy cerca de la... Muy a gusto. No lo vi como una dificultad. Nos comentó que tiene una maestría y un doctorado. Sí. ¿Cuáles fueron los motivos de llegar a estos grados académicos? ¿Por qué no quedarse solo con la licenciatura? Bueno, primero pues porque le agarré el gusto, le agarré el modo.
vi que se me facilitaba y se me daba y me gustaba, ¿no? Después vino pues también la vocación de enseñar, ¿no? Que esa no estaba en el guión, esa no estaba en mis planes. Y tú me preguntabas en la carrera qué iba yo a hacer, pues yo te decía, no, pues el despacho, la práctica profesional, mis obras. Pero nunca te decía enseñar a otros, ¿no? Pero fue después, ya una vez egresado, y fue a raíz de una circunstancia, una conferencia que fui a dar. Eso sí, siempre me ha gustado dar conferencias, escribir artículos y todo eso. Eso sí, que es una manera de enseñar también. Pero fue después de una estancia que yo tuve en Alemania. Yo hice mi movilidad, ¿verdad? Con lo que ahora le llaman movilidad, la hice en la Universidad Tecnológica de Berlín, en Alemania. Ya. Entonces, cuando yo regreso a San Luis, hago algunas conferencias en algunos lugares, exposiciones de lo que aprendí allá y de lo que vi allá. Y en una de esas conferencias, terminando, se acerca una coordinadora de una universidad privada y me dice, oye, arquitecto, ¿no le gustaría dar clase? Fíjate que no lo había pensado, pero pues sí estaría padre, ¿no? O sea, porque esto de las conferencias siempre me ha gustado. Empecé a trabajar en universidades privadas, me encantó combinar, digamos, lo que yo estaba haciendo en la práctica profesional con transmitirlo a otras generaciones, con formar a nuevos arquitectos. No sé, como que se dieron las cosas, ¿no? Y yo ya en ese momento, pues ya que empezaba con la práctica profesional, yo veía que los chavos no salían bien preparados. Yo me sentía que la formación de licenciatura no me había formado suficiente, ¿no? Para lo que enfrenta uno allá afuera. Sí, que tenía carencias. Sí, entonces tenía de dos, o me quedaba en el café a quejarme, ¿verdad? De que salían muy mal preparados de la universidad, o me remangaba y me iba a las aulas a tratar de cambiar eso. Sí, que en usted no quede el... Y obviamente opté por esa segunda opción, y además te digo, le encontré un gusto enorme, ¿sí? Enorme a compartir unas satisfacciones que no me esperaba, más allá de lo laboral, de lo económico, unas satisfacciones personales increíbles, ¿no? Entonces, desde ahí siempre he combinado la práctica profesional y la docencia, siempre. Se me hace lo mejor para ambas, se nutren ambas. Sí, claro. Entonces, si tú empiezas en este camino de la vida académica, de enseñar, de trabajar cerca de estas universidades, pues es casi una necesidad el seguirte preparando, ¿sí? Y entonces fue como llegué a estudiar la maestría y el doctorado, ¿no? Para mí también era un sueño estudiar en el Colegio de San Luis. A mí se me hace una institución sumamente prestigiosa en investigación, en formación de posgrados, y lo cumplí haciendo la maestría en política pública, ¿sí? Nunca había entrado un arquitecto a esa maestría de política pública. Sí habían entrado arquitectos al Colegio de San Luis, pero más bien a maestrías en historia, más por ahí. Sí, de pero la en rama. política nunca, y la verdad que fue algo muy padre, se dio una combinación muy padre de la formación de licenciatura con esta otra disciplina que es otro idioma, es otro bagaje totalmente distinto, el de la política pública, ¿no? El de la política en general. Y eso me dio las bases para después hacer el doctorado, ¿no? Entonces, pues no, muy bien. Entonces creo que eso de seguir estudiando más bien fue como primero un gusto, pero también como una necesidad. Yo creo que si te vas a dedicar a eso, si te vas a dedicar a enseñar, pues tienes que estar lo mejor preparado, y pues el máximo nivel de estudios Sí, posible. era lo que le iba pidiendo su desarrollo profesional. Sí, además de que, bueno, pues trabajar con ustedes, trabajar con los chicos, siempre te obliga a estar actualizado, a estarte preparando todo el tiempo. Y eso es algo de lo que más me gusta de la docencia. Sí, de hecho, bueno, nuestra siguiente pregunta va enfocado más o menos a esto de la preparación, en que, pues, somos de épocas diferentes, y Sí. en su época, ¿cómo afectó su época para ver la arquitectura en ese momento? Bueno, definitivamente mi época de estudiante fue una época muy emocionante, muy estimulante,
Los años 90 fueron años en que estaban pasando muchas cosas en arquitectura a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel de esta ciudad, ¿sí? O sea, hace poco hicimos una reflexión de eso porque cumplimos 20 años de egresados de la facultad y yo me encargué de juntar a toda mi generación y pues le pedimos a dos maestros que nos dieran una conferencia, ¿verdad? Uno de ellos fue la maestra Tere Palau y el otro fue el doctor Jesús Villar, y ambos hablaron de todo lo que estaba sucediendo en los 90s, te digo, a nivel mundial, nacional y estatal y local, y fue una época sumamente estimulante. Esta ciudad se estaba transformando radicalmente, estaban surgiendo los primeros pasos a desnivel, ¿verdad? A nivel urbano, obras importantes de arquitectos importantes a nivel nacional, ¿verdad? Se hizo el edificio Las Terrazas, que está aquí a unos pasos, de Ricardo Legorreta. Los egresados de las primeras generaciones también estaban haciendo obras muy interesantes, ¿verdad? Pues aquí tenemos una enfrente, y no sé, fue una época muy estimulante, ¿no? A nivel internacional también estaba saliendo la arquitectura de una especie de letargo en el que había caído después del posmodernismo, y estaba viviendo una sacudida enorme a nivel de arquitectura con el deconstructivismo, ¿no? El deconstructivismo fue una sacudida de conciencias impresionante a nivel mundial, ¿sí? Entonces, pues te digo, fue época muy, muy emocionante. A nivel nacional también, pues se hizo el Centro de las Artes, donde se conjuntó lo mejor de la arquitectura de los 90s en México, ¿verdad? Legorreta tuvo el acierto de invitar a los arquitectos con los que había competido para ganar el concurso del Centro de las Artes, los invitó a los demás, a cada quien a hacer una pieza, un edificio, pues. Sí. Y entonces tienes en un mismo lugar lo mejor de la arquitectura de los 90 en México, ¿no? Enrique Norten, Teodoro González de León, Legorreta. Entonces, está padrísimo, te digo, fue una época sumamente estimulante y yo siempre me he sentido muy, muy afortunado de haber estudiado en esa época. Sí, o sea, fue un proceso que a usted le ayudó muchísimo el ver todos estos cambios, sí, el ver cómo la ciudad iba evolucionando, entonces sí, son cosas que a usted le funcionaron para su crecimiento personal. Sí. Y bueno, una vez egresado, ¿cómo fue su camino hacia el ámbito laboral de la carrera? Bueno, mira, a mí algo que me abrió el paso fue, primero, el gusto por la investigación. Fíjate, curiosamente la investigación fue una manera también en que me fue más fácil insertarme en el mundo laboral. Yo participé en los primeros veranos de la ciencia, que es un programa que tiene todavía la universidad, donde los estudiantes trabajan con un investigador durante el verano, ¿verdad? Entonces yo estuve en los dos primeros, y en el primero me tocó trabajar otra vez con Tere Palau. Sí, ya van varias veces que la menciono en la entrevista. Definitivamente fue una maestra que me lo marcó totalmente, ¿no? Entonces Tere empiezo a hacer un trabajo de investigación sobre la arquitectura contemporánea en San Luis, y con ella me toca iniciar. Ella estaba empezando su libro de semiótica del hábitat, entonces me toca revisar mucha bibliografía de semiótica con ella, y me toca entrevistar a todos los arquitectos que estaban protagonizando la arquitectura en ese momento en San Luis. Entonces me tocaba a mí hacer las entrevistas. Entonces pude conocer, pues, de primera mano a los protagonistas, ¿no? Y eso también me abrió mucho camino, porque pues no es lo mismo, ¿no? Salir y no conocer a nadie que ya conocerlos a todos, ¿no? Entonces, pues, y de ahí hice amistad con muchos de ellos, ¿no? Que a la fecha, ¿no? Sigo, ¿no? Fernando Torres, Oscar Cadena, Armando Lazo de la Vega, o sea, arquitectos que en ese momento estaban protagonizando la arquitectura, y pues llega un estudiante y los entrevista, y empiezas a intercambiar ideas y ves que tienes muchas cosas afines, y pues muy padre, ¿no? A la fecha sigo con muchas de esas amistades, y creo que eso me abrió el paso en el mundo laboral, ¿no? Te digo, el poderlos conocer de primera mano. La otra
circunstancia que creo que también me cambió el panorama fue el inglés. El inglés. Yo te platicaba hace rato que por el inglés me invitaron a cantar en la banda de rock que tenía. Bueno, por el inglés también pude romper ese círculo vicioso en el que pues no te dan oportunidades porque no tienes experiencia, y no tienes experiencia porque no te dan oportunidades. Sí, ese círculo vicioso en el que estamos todos cuando estamos en la carrera y vamos saliendo, yo lo pude romper gracias al inglés, ¿sí? También me llegó la oportunidad de construir algo grande con una empresa transnacional, una obra industrial, porque necesitaban que el arquitecto supiera inglés y le reportara todos los días la obra en inglés. Pues no había muchos, entonces eso me ayudó a romper ese círculo vicioso. Entonces, pues esas dos cosas, ¿no? Te digo, el gusto por la investigación, por un lado, que me llevó a conocerlos a los protagonistas de la arquitectura en San Luis, y el inglés por el otro, y bueno, pues el gusto también por la escuela, ¿no? Yo siempre me identifiqué más con mis maestros que con mis compañeros, ¿sí? Uh-huh. De hecho, por eso organicé la reunión de 20 años, porque sentía yo que tenía una deuda con ellos, como que algo quedó pendiente en el pasado. No hice mucha química, mucha clic con mis compañeros de generación, porque mis amigos, con quien me gustaba platicar era con mis maestros, ¿sí? Entonces hice muy buena amistad con muchos maestros que después fueron mis compañeros, ¿no? Sí, claro. Martín García Muñoz, el abuelo, Chávez, no, hombre, pues todos que algunos todavía son maestros, ¿no? Entonces a mí siempre me veías en el, pero no hablando con mis compañeros, sino con mis maestros. Con los profesores. Y eso también, pues, traía otras inquietudes, ¿no? Nos tocó también los primeros intercambios internacionales que tuvo la facultad. Desafortunadamente después se perdió esa relación que teníamos con la Universidad de Arizona, con la Universidad de Luisiana. A mí me tocó ir a la Universidad de Luisiana estando en sexto semestre a concursar allá, a hacer una repentina allá con los de la Universidad de Luisiana, y eso también me abrió muchas sí, claro, el panorama, ¿no? Sí. Entonces, lástima que eso ya no lo hacen. Viajes de estudios también ya no lo hacen. A nosotros nos llevaron a todo el sur de Estados Unidos, ¿sí? Dallas, Houston, hasta Nueva Orleans y todo. Esto padrísimo, ¿no? ¿Conoces otros? Sí, íbamos con maestros que además sabían mucho de las obras. Entonces nos decían, no, mira, pues aquí hay una obra de Mies van der Rohe, por ejemplo, ¿no? En Houston. Nos fuimos al Museo de Arte Moderno de Houston, que es de Mies van der Rohe, ¿no? Por decir, ¿no? Y así, entonces, esas cosas que ya no se hacen en la facultad, no sé por qué. Bueno, ahorita por la pandemia, pero sí, claro, ya desde antes ya no se hacían, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que fue por ahí. ¿Y usted cómo cree que la arquitectura influye en su vida diaria? ¿Qué tanta importancia tiene o en qué afecta? Mira, a mí una de las cosas que más me gustan de la arquitectura es que no es una chamba, ¿sí? No es un overol que te pones en la mañana para ir a trabajar y en la tarde ya lo cuelgas y ya no eres arquitecto. No, la arquitectura es una forma de ver el mundo, es una forma de ver la vida, ¿sí? O sea, tú eres arquitecto cuando te estás tomando un café con un amigo, eres arquitecto cuando escoges qué película vas a ver o qué serie vas a ver, eres arquitecto cuando lees, ¿sí? O sea, es una forma de vida. Y por eso es que me gusta tanto, ¿sí? No sé, yo no he visto esa pasión o esa compenetración con otras disciplinas, con otras profesiones, y sí lo he visto con los arquitectos, ¿sí? No todos, desafortunadamente, pero la mayoría, o al menos con los que yo me junto, sí lo ven así, como una forma de vida. Sí, muchas veces yo he escuchado que dicen, una vez siendo arquitecto o incluso ya empezando a estudiar, entras a un lugar y no lo vuelves a ver como una persona normal, o sea, te fijas en detalles. ¿No? Puedes ir al baño de tu vecino y vas a criticar el baño de tu vecino porque a lo mejor no tiene una ventilación correcta, los espacios están mal hechos. Entonces, ¿usted qué cualidad cree que deba de tener un arquitecto en el ámbito laboral? ¿Qué cualidades debe de poseer alguien que se desarrolle en el ámbito laboral? Bueno, yo creo que ser muy disciplinado y muy organizado. Yo creo que lo principal que aprendes en la facultad
es a organizar tu tiempo. Tienes tanto trabajo, tantas tareas, y fechas fatales, que a lo principal que aprendes es a ser organizado. Y eso es lo que más te sirve acá afuera. O sea, realmente, yo creo que eso es realmente lo que te puede enseñar la universidad. Cultura del trabajo, a ser buen administrador de tu tiempo y de tus esfuerzos, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa sería la principal. Y otra que yo también considero indispensable, pues es que seas apasionado, ¿no? Que te apasione lo que haces, ¿sí? Si no te apasiona lo que haces, pues la vas a pasar mal, porque es una profesión que te demanda mucho, que de repente hay que estar trabajando el fin de semana o altas horas de la noche. Y si no te apasiona, pues la puedes pasar mal, ¿no? Sí, puede ser muy pesado. Sí. Muchas veces he escuchado también el de que un trabajo que te gusta no es un trabajo. Exacto. O sea, si es algo que te gusta hacer, sí, pues lo vas a hacer y no vas a tener ni el mínimo problema en llevarlo a cabo. Lo del tiempo creo que también, no solo para el ámbito laboral, como dice, desde la facultad te vas enseñando a administrar tu tiempo, el hecho de las entregas, de que, pues malamente, como estudiante, lo digo, solemos dejar las cosas al último momento. Sí. Y ahí estamos los domingos desvelándonos porque no podemos acabar la entrega. Sí. Como cuando te autorizan, si llevas un trabajo correcto, te lo pueden autorizar desde el miércoles. Tienes media semana para realizar esto más tu fin de semana y acabarlo sin tiempo, pero pues son cosas que uno va aprendiendo conforme avanza la carrera. Y procrastinar se llama. En las obras que usted ha llevado a cabo, ¿cuáles han sido los mayores problemas de diseño que ha encontrado? O sea, ¿con qué problemas se encuentra al momento de usted empezar a diseñar? Bueno, pues yo creo que diseñar y construir es resolver problemas. O sea, desde que empiezas es problemas, ¿no? Desde el presupuesto, el reglamento de construcciones, los clientes que cambian de idea o que no sé, infieren demasiado en el proceso de diseño. Sí, problemas, ¿no? La obra no se diga, la obra es problema desde que amanece, ¿no? Pero pues yo creo que es cómo los vayas llevando, ¿verdad? Cómo los aprendes a sobrellevarlos es la diferencia. Sí. Pues no te puedo decir así un problema así, depende, ¿no? O sea, mi práctica la divido entre obra pública y obra privada, y cada una tiene sus características y sus dificultades, ¿sí? En la obra pública, pues el tema político, el tema administrativo es sumamente engorroso, ¿no? Y complicado para los creativos, ¿no? Sí. Entonces, pues ese sería en la obra pública, ¿no? Los presupuestos, que también son grandes presupuestos, pero también están vinculados a temas administrativos, ¿no? En la obra privada, pues es distinto, es lidiar con gustos, preferencias, actitudes de cada quien, ¿no? Y de cada cliente, y pues también tiene su complicación. Tiene su, sí. Yo por eso encuentro sumamente liberador el tema de la pintura, porque la pintura es muy libre, ¿sí? Si tú quieres hacer tu pintura en un pedazo de cartón, pues la haces en un pedazo de cartón, y si la quieres hacer más grande, pues la haces más grande, ¿no? ¿Sí? Y si le quieres combinar ahí técnica o color, pues lo haces, ¿no? Cosa que no puedes hacer en la arquitectura. La arquitectura, pues tienes un compromiso, tienes un presupuesto, es una vocación de servicio. Entonces, por eso yo encuentro, te digo, sumamente liberador el pintar. El pintar, sí. Lo ayuda como a despejar. Sí. Porque ahí no hay límites, no hay reglas, no hay tanta limitación de reglamentos, de presupuestos, de clientes. Sí, como dices. Y más cuando lo ves como yo, la pintura como un hobby, ¿no? Digo, que los que viven de ella, pues sí, también se enfrentan tendrán a muchas sus cosas, limitaciones. ¿no? Pero yo que lo hago por gusto, pues lo encuentro sumamente terapéutico.
Ya le ayuda a relajar, despejar, sí. aclarar las ideas. Sí. Durante su proceso laboral, ya en estos años que nos comenta que tiene, ¿qué métodos ha inculcado en usted? ¿Qué procesos de diseños ha ido adquiriendo? ¿Cómo los maneja ya en su vida profesional? Pues yo soy profesor de diseño y soy profesor de metodología, así que pues de metodología todos los días me desayuno un plato, ¿no? Claro. Pero bueno, precisamente por eso he aprendido que no hay un método, no hay un solo método, sino que cada circunstancia, cada proyecto te va llevando a echar mano de todo lo que has aprendido y a armar un método específico para ese proyecto. Tener un método especial para cada proyecto es lo que usted, digamos, ha aprendido. Ese es el método. Sí. El método es pues que no hay el método. Sí. Y eso, fíjate, ahora con el nuevo plan de estudios ustedes lo aprenden en 9º semestre, porque en 9º semestre es el semestre de desaprender lo que sabías, ¿sí? En 9º semestre toda tu formación disciplinar que llevabas 4 años formando y que has estado entrenando, de pronto te dicen, ese método ahorita guárdalo, ahorita ábrete a otro método, un método interdisciplinario, un método de proyectos comunitarios, un método distinto, ¿no? Y esto está muy padre porque te enseña, antes de salir, te enseña que no debes de casarte con un método, debes de estar abierto a aprender nuevos métodos, ¿sí? Entonces, obviamente, pues sí aprendes las cosas que no debes de dejar de lado, ¿no? Que no debes de pasar por alto, ¿no? En dónde estás diseñando, para quién estás diseñando, o sea, cosas que pues no, esas nunca las debes de obviar. Pero sí que no hay un método solamente para resolver problemas de espacio. Al final de cuentas, nosotros estamos entrenados para resolver problemas de espacio. Sí, claro, no es lo mismo resolver un problema aquí en San Luis que, por ejemplo, donde ustedes, que en Río Verde, o sea, no son las mismas soluciones. Y no es lo mismo resolver una obra pública que una obra privada, y no es lo mismo de un lugar a otro, de una zona de la ciudad a otra. Sí, claro, hay mucha diferencia. Entonces, esa apertura es lo principal que yo creo que es el método, ¿no? O sea, sí tener muy firmes tus bases, tus valores, tus principios, pero también estar abierto a que cada situación te va a presentar un problema retos, diferente. Sí. En algunos vas a tener un presupuesto que no puedes rebasar, en otros vas a tener un tiempo que no puedes rebasar, o sea, entonces ahí yo creo que es esa apertura, ¿no? La que... ¿Qué tan bueno considera usted tener un método de diseño? Ya en este caso quedamos en no uno fijo, sino, ok, te llega un cliente, analizas el cliente y dices, ok, este cliente requiere esto, este método me funciona con esto, y si no, investigar qué método puedo utilizar, y si no hay un método establecido, tú formar tu propio método. ¿Qué tan conveniente cree que usted sea eso? No, pues total, no digo... Lo único que no se vale es no planear, no reflexionar, no fundamentar tus decisiones, ¿no? Porque como estás trabajando con dinero ajeno, pues no te puedes equivocar, no puedes improvisar, experimentar en ese sentido, ¿no? Es lo único que creo que no se vale, ¿no? Pero fuera de ahí, pues yo creo que tienes que tener una gran apertura, ¿no? Algunos procesos de diseño son casi como juegos, ¿sí? Muy plásticos, muy de creación de formas. En otros es un tema de conceptos, de presupuestos muy rígidos. Ahora sí que te digo, es cuestión, pero sí siempre tener claro que pues que tienen que ser decisiones bien fundamentadas, bien planeadas, eso sí. Que hay diferentes maneras de llegar a ello, claro, es una realidad. Bueno, ya casi para terminar, ¿nos podría dar un proyecto que usted ya realizó y explicarnos la forma en que llevó todo el proceso? O sea, ya antes de empezar a grabar platicábamos del proyecto de
protección para la mujer, que en lo personal es uno de los que a mí me gusta muchísimo de usted, pero igual si usted quisiera exponer algún otro que tenga, que quisiera dar a conocer, igual platicarnos cómo fue el proceso de llevar a cabo todo este diseño. Pues mira, particularmente, no sé, ahorita se me ocurre que te pudiera platicar de un proyecto de obra pública. Pues yo trabajo para el gobierno, ¿verdad? Haciendo proyectos para el gobierno. Entonces, uno de ellos se presentó hace aproximadamente un año, cuando empezaba la pandemia, como el verano pasado. Uh-huh. Ya estábamos en plena pandemia. Sí. Y me llegó a la oficina un reto de diseñar un centro de identificación forense y búsqueda de personas, una especie de CSI, ¿no? Así. Y pues está ahí en ese conjunto donde ya llevo 5 edificios y la plaza y el plan maestro, que es el Centro de Seguridad Pública, ahí por la FENAPO, sí, FENAPO y Periférico. Ahí hemos hecho ya 5 edificios, 8 instituciones y el espacio público que las une. Está al lado de este otro edificio que te comentaba, del Centro de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí, que estamos ya por terminar. Al lado está ¿sí? Okay. El Centro de Identificación Forense. Y pues bueno, fue un concepto que salió muy rápido, salió en una libretita como esta, no es esta, es una que traía el año pasado, y ahí está el croquis de cómo salió la idea, ¿sí? Incluso se la mostré hace poco al gobernador, le dije, mira, aquí salió la idea. Aquí están ¿sí? Los inicios del proyecto. Sí, y lo ves, y es el edificio así tal cual. ¿Sí? No había tiempo también de que me lo cambiaran mucho. Entonces, ese proyecto en particular, te digo, me tiene muy motivado porque fue como demostrar que sí se puede hacer en un tiempo que es una locura, sí se puede hacer con un sistema rígido de construcción. Los mismos del IEIF están muy emocionados porque no habían visto que con su sistema constructivo se pudiera hacer un edificio tan interesante, ¿no? Sí, a ellos también les representa como ese desafío de un reto, no sí. Estábamos acostumbrados a realizar este tipo de proyectos. Sí. Y es gente que tiene muchísima experiencia construyendo, pero no habían hecho algo así, ¿sí? Entonces, es un edificio, te digo, curvo, con 6 contenedores intersectados y volados hacia los 2 lados. Cada contenedor es una de las ciencias forenses que apoya la búsqueda de personas, ¿verdad? La arqueología, la antropología, la medicina, la genética, ¿sí? La odontología. Entonces, cada laboratorio es un contenedor que está intersectado y vuela hacia los 2 lados, ¿no? Y la parte de abajo es la parte administrativa y social. Fíjate que este proyecto también tiene una parte social bien interesante, que es trabajar con las familias de las personas desaparecidas, trabajar con los colectivos. Entonces tiene también salas, áreas de usos múltiples, todo. Esto está, te digo, muy padre. Y pues sobre todo que se incorpora a un conjunto que ya vengo trabajando desde hace casi 5 años, ¿sí? Donde está la Secretaría de Seguridad Pública, el C3, el C5, la Defensoría del Estado, la Procuraduría, el Centro de Justicia para Mujeres y ahora que es el Centro Forense. Sí, pues lleva todo un seguimiento. Sí, y todos son edificios que tienen que ver con el acceso a la justicia, con la búsqueda de la seguridad pública y pues es un conjunto que me tiene, te digo, sumamente estimulado, ¿no? Bueno, pues para terminar, ¿qué consejo, como usted como arquitecto, le podría dar a un estudiante? O sea, ¿cuál cree que es el consejo que a lo mejor a usted le faltó que le dieran, que hubiera querido escuchar, que le hubiera servido mucho en su formación? Híjole, no sé. Yo creo que apasionate de lo que haces, ¿sí? No lo hagas a medias, métete de lleno. Esto no es una chamba, esto es una forma de vida. Y eso, ¿no? O sea, el talento no se enseña en la universidad ni en ningún lado. El talento lo traes o no lo traes. Lo que sí se enseña y lo que sí puedes aprender es la cultura del trabajo, la disciplina, la administración de tu tiempo. Eso sí. Y pues eso es lo que tienes que cultivar. Sí, yo creo más en eso que en el talento. Yo en el talento no creo.
Yo creo en el trabajo. en la cultura del trabajo, en la constancia, en la disciplina, ¿sí? Y eso, ¿no? Pues apasionate de lo que haces y te aseguro que te va a ir bien. ¿Sí? No conozco a alguien que sea apasionado de lo que hace y no le vaya bien. Ese sería el consejo. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Con eso concluimos la entrevista. Muchas gracias por el tiempo que nos prestó y pues por exponer sus proyectos, darnos estos conocimientos que realmente yo lo aprecio, el tiempo que nos está brindando. Y pues bueno, nosotros dejaremos aquí sus redes sociales para que chequen sus proyectos y pues lo tomen muy, muy en cuenta en todo lo que ha hecho y lo que va a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, ahí estoy a la orden. Muchas gracias, Para profesor. lo que quieran platicar.